¿Quién no ha escuchado hablar de los cárteles mexicanos? Están en todas partes, en titulares sangrientos, en series de Netflix, en corridos y en conversaciones clandestinas. Pero lo que casi nadie sabe o no se atreve a contar es cómo comenzó todo. Cómo unos campesinos armados con machetes terminaron convertidos en magnates con aviones privados, relojes de oro y nombres en la lista de Forbes. Lo que hoy llamamos el narco no nació como lo imaginas. No fue una empresa ni una mafia ordenada. Fue una reacción, un sistema que se formó en las sombras, a base de alianzas traicioneras, protección política y una demanda insaciable del norte. Y todo arrancó con un mito, uno que ni siquiera era real. La prensa y las series popularizaron el nombre, el Cártel de Guadalajara. Suena imponente, casi como una corporación criminal internacional. Pero eso fue una invención, una etiqueta que la DEA necesitaba para poder perseguir algo con estructura. Lo cierto es que en los años 70 y 80, los grupos de narcotraficantes en México eran alianzas volátiles. Hoy eran socios, mañana enemigos. No había jerarquía estable ni líneas claras, solo códigos personales, sangre y dinero. Entonces, ¿por qué Guadalajara? Porque en los primeros reportes de inteligencia, algo grande se estaba gestando allí. Y lo estaba. Pero no se trataba de un cártel nuevo, era una migración táctica. Los capos de Sinaloa estaban huyendo del calor militar y encontraron en Guadalajara el clima ideal para florecer. La razón se llama Operación Cóndor. Entre 1976 y 1977, Estados Unidos y México lanzaron una ofensiva para destruir cultivos de marihuana y amapola en el norte del país. Helicópteros, soldados, pesticidas. Fue la primera guerra real contra las drogas en México. Y como todas las guerras mal planeadas, solo logró una cosa: empujar el problema hacia otro lugar. Los capos de Sinaloa, en lugar de caer, se reagruparon. Félix Gallardo, Don Neto y Rafael Caro Quintero se trasladaron a Guadalajara con todo su conocimiento, sus contactos y su dinero. Pero no lo hicieron solos. Agentes de la DFS, la Policía Política Mexicana, los ayudaron. Les ofrecieron protección, logística, casas seguras. No por altruismo, por negocio. Porque el narco traía dinero. Y el dinero compraba silencio. Ya para entonces los sinaloenses no eran improvisados. Tenían plantíos que cubrían medio país y rutas seguras hacia la frontera. Controlaban cruces clave como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez. Estaban listos para escalar. En Guadalajara encontraron el entorno perfecto. Una ciudad con infraestructura, conexiones aéreas y un gobierno local dispuesto a mirar hacia otro lado. Allí nació algo nuevo. Una estructura empresarial criminal. Ya no compraban marihuana. La cultivaban ellos mismos en terrenos gigantes. Usaban sistemas de riego importados, fertilizantes químicos y cuadrillas de jornaleros. El producto era de altísima calidad. Y las ganancias también. Pero para entender cómo llegaron ahí hay que retroceder. El nombre clave es Pedro Avilés Pérez. Nacido en 1940, fue el primer gran capo moderno de México. Comenzó moviendo heroína hacia California y luego migró a la marihuana, que en los 70 tenía un auge explosivo. Avilés entendió algo que pocos sabían. Había que controlar la logística. Por eso usaba avionetas, sobornaba mandos militares y establecía rutas aéreas clandestinas. Incluso hizo sus primeros contactos con Colombia. Con él aprendieron muchos, entre ellos Caro Quintero, que se unió con solo 16 años. Rápido escaló posiciones. También Don Neto, quien manejaba las finanzas del grupo. Y finalmente, un joven policía que se hacía llamar El Flaco, Miguel Ángel Félix Gallardo. Gallardo no venía de familia narca, vendía pollo en bicicleta, venía de una familia decente, según su hermana. Pero era ambicioso. Se unió a la Policía Federal y gracias a contactos se volvió escolta del gobernador de Sinaloa. No era solo un protector, era su hombre de confianza. Fue padrino de bautizo de su hijo. Tenía acceso a las élites. Mientras tanto, Avilés consolidaba su red, hasta que en 1978 fue asesinado en un operativo. Muchos creen que fue traicionado desde adentro, y quien heredó su imperio fue ese trío que ya sonaba fuerte: Don Neto, Caro Quintero y Félix Gallardo. Pero otro actor inesperado entró en escena. Alberto Sicilia Falcón,
un cubano extravagante que sedujo a la alta sociedad mexicana y montó una ruta terrestre de cocaína desde Sudamérica hasta Los Ángeles. Fue capturado, pero su red siguió operando. ¿Quién la sostuvo? Capos sinaloenses como El Loco y, más adelante, Gallardo. El mercado estaba cambiando. La marihuana aún dominaba, pero la cocaína comenzaba a abrirse paso. Y lo que pasó en Colombia cambiaría todo. En 1978, Colombia producía casi el 75% de la marihuana que se fumaba en Estados Unidos. Pero la moda cambiaba. La cocaína era más compacta, más adictiva y 1000 veces más rentable. En Medellín surgía un nuevo monstruo. 4 nombres lo lideraban: Escobar, Ochoa, Leder y Gacha. Su organización, el Cártel de Medellín, controlaba el 80% del tráfico mundial y buscaban rutas más eficientes. Miami ya estaba saturada. El Caribe, vigilado. México era el camino lógico. Pero necesitaban aliados confiables. Ahí entra Ramón Mata Ballesteros, un hondureño con conexiones en ambos mundos. Él presentó a los colombianos con los jefes de Guadalajara. Y el trato fue sencillo. Ustedes tienen la cocaína, nosotros tenemos las rutas. Así nació la alianza que cambiaría para siempre el narco mexicano. Los colombianos empezaron a enviar cargamentos a territorio mexicano. Y en lugar de pagar en dinero, ofrecían porcentaje del producto. Primero 35%, luego 50% si la ruta era difícil. Eso transformó a los mexicanos de transportistas en distribuidores. Y ahí comenzó el verdadero poder. Porque en cualquier negocio, quien distribuye, controla el mercado. Félix Gallardo lo entendió perfectamente. Mantuvo perfil bajo, vestía bien, hablaba poco. Mientras Escobar salía en televisión, él operaba como un gerente silencioso. Cada cargamento se revisaba, cada punto de control se pagaba. No dejaba cabos sueltos. Tenía una regla de oro: paga antes de que te traicionen. Con ese método, construyó una red casi imposible de tocar. Desde el campesino hasta el gobernador, todos cobraban. El narco no necesitaba violencia para avanzar, solo billetes. Y los tenía. Montañas de ellos. Mientras tanto, la DEA apenas entendía lo que pasaba. Tenían sospechas, pero no pruebas. Los vuelos de vigilancia fueron restringidos. Los agentes estaban desarmados, sin inmunidad diplomática, vulnerables. Pero en 1981 llegó alguien que cambiaría el juego. Su nombre, Kiki Camarena. En 1981, cuando Enrique Kiki Camarena aterrizó en Guadalajara, no era un novato. Había sido infante de marina, bombero, policía y agente de la DEA con experiencia. Pero nada de eso lo preparó para lo que estaba a punto de enfrentar, porque lo que había en México no era un simple cartel, era un sistema completo, un narcoestado disfrazado de democracia. A diferencia de sus colegas, Kiki no confiaba en la cooperación oficial. Sabía que la Policía Judicial Federal tenía vínculos con los capos. Sabía que muchos mandos estaban comprados. Por eso actuaba casi solo. Tenía una obsesión: desmantelar la estructura de Caro Quintero, Don Neto y Félix Gallardo. Y pronto encontraría la pista perfecta. En mayo de 1982, un informante le habló de algo que parecía una locura. Una plantación de marihuana de más de 200 hectáreas en San Luis Potosí. Un campo inmenso, con riego subterráneo, cultivos de sin semilla y seguridad armada. Camarena no lo creyó, pero investigó, y cuanto más preguntaba, más claro era que esa plantación no solo existía, sino que estaba protegida desde lo más alto. La Procuraduría General negaba todo. Decían que desde la Operación Cóndor ya no existían sembradíos grandes, pero no podían explicar cómo, en pleno desierto, nadie había visto un campo verde del tamaño de 300 canchas de fútbol. La respuesta era una: corrupción. Kiki no se detuvo. Consiguió fotos aéreas, testimonios, coordenadas. Cuando finalmente presentó el expediente a la Embajada de Estados Unidos, las pruebas eran irrefutables. Se autorizó una redada, y lo que encontraron fue peor de lo que imaginaban. El rancho, conocido como El Búfalo, era una fábrica verde. Tenía pozos profundos, barracones, fertilizantes industriales y centenares de trabajadores. Se incautaron más de 200 toneladas de marihuana de la mejor calidad del continente. Un golpe histórico, pero no hubo detenidos. Alguien avisó antes de la operación. Todos habían huido. Ese día, Camarena entendió que no estaba luchando contra criminales.
Estaba enfrentando a un sistema entero. Y ese sistema respondió. Tras el operativo, los federales le quitaron el apoyo. Algunos colegas comenzaron a evitarlo. Recibió advertencias. Pero Kiki ya estaba decidido. Siguió investigando. Encontró otra plantación, esta vez en Sonora. Otra vez intentó una redada. Pero el comandante local, conocido aliado de El Azul, llegó antes que ellos. Canceló el operativo y dejó que cosecharan la marihuana. La DEA en Guadalajara ya no tenía dudas. La corrupción era total. Nadie confiaba en nadie. Muchos de los agentes locales fingían ayudar, pero filtraban información al cártel. Y el gobierno estadounidense tampoco quería enfrentarse abiertamente a México. Era un socio comercial, un proveedor de petróleo, un aliado estratégico. Y en política exterior convenía mirar hacia otro lado. Pero no todos estaban dispuestos a callar. Kiki siguió armando su informe. Detalló rutas, propiedades, nombres, cuentas bancarias. Su objetivo era claro: construir un caso sólido contra Caro Quintero y Félix Gallardo. Un expediente que obligara a Washington a actuar. Pero no lo dejaron terminarlo. El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado en pleno día, a pocas cuadras del consulado estadounidense. Lo subieron a la fuerza a un auto. Testigos vieron lo que ocurrió, pero nadie intervino. Durante días no se supo nada de él. La DEA entró en pánico. La embajada presionó. Se activó una búsqueda internacional, pero ya era tarde. Su cuerpo apareció semanas después en un terreno baldío en Michoacán. Estaba mutilado, con señales de tortura brutal. Le habían roto el cráneo, perforado el pecho, destrozado los tímpanos. Lo habían interrogado durante horas, buscando saber qué sabía, qué había dicho, qué había descubierto. Kiki había sido ejecutado como enemigo de guerra, porque para los capos eso era una amenaza existencial. El asesinato sacudió al mundo. Fue la primera vez que un agente estadounidense era secuestrado y ejecutado de esa forma en territorio extranjero. La DEA, el FBI, la CIA y el gobierno de Reagan exigieron respuestas. Washington estalló, y México no tuvo más opción que responder. Se desataron operativos, arrestos masivos, redadas en todo el país. Don Neto fue capturado en Puerto Vallarta, Caro Quintero en Costa Rica. Félix Gallardo aún tardaría unos años, pero su destino ya estaba escrito. El narco había cruzado una línea, y ahora iba a pagarla. Pero la caída de los jefes no trajo paz. Al contrario, el vacío de poder dejó al país al borde de una guerra. Lo que antes era una sola organización, más o menos coordinada, comenzó a fragmentarse. Los antiguos aliados se convirtieron en enemigos. Sinaloa, Tijuana, Juárez, el Golfo. Cada zona comenzó a levantar su propio ejército, su propia bandera. Y lo peor, el sistema que los protegía seguía intacto. La corrupción no se fue con los capos. Se adaptó, cambió de rostro, pero siguió operando desde las sombras. 40 años después, el caso Camarena sigue siendo una herida abierta. No solo por lo que representó, sino por lo que reveló. Mostró que el narcotráfico no es solo crimen. Es política, economía, justicia, poder. Es un espejo distorsionado de un Estado que no quiso ver. O peor aún, que decidió convivir. Kiki murió intentando encender esa luz, mostrando que detrás de cada tonelada de droga hay una estructura que comienza en el campo y termina en el Congreso. Y su muerte fue un mensaje para todos. Pero la historia no termina ahí, porque tras la caída de Guadalajara vendría algo peor. Vendría la guerra. La caída del cártel de Guadalajara no significó el final del narcotráfico en México. Todo lo contrario. Fue el comienzo de una nueva era, la más violenta y caótica que el país haya conocido. Al desaparecer el equilibrio de poder que mantenían los viejos jefes, surgió un vacío mortal. Y donde hay vacío en el mundo del narco, solo hay una regla: el más brutal sobrevive. Las viejas alianzas se rompieron de la noche a la mañana. Lo que antes era una red conectada, aunque tensa, se fragmentó en múltiples cárteles, cada uno peleando por su pedazo de territorio y millones de dólares en juego. Sinaloa, Juárez, Tijuana, el Golfo, nombres que pronto serían sinónimo de terror, masacres y corrupción sin límites. La fragmentación fue inmediata. Por un lado, el cártel de Sinaloa, liderado por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán,
quienes entendieron que el futuro del negocio estaba en la logística global, la diversificación de rutas y el control absoluto de los puertos. Por otro lado, los Arellano Félix en Tijuana, una familia violenta y paranoica que gobernó la frontera como una dinastía medieval, imponiendo el terror y la traición. Al este, el Cártel del Golfo, con su brazo armado los Zetas, antiguos militares de élite que trajeron tácticas de guerra y una brutalidad sin precedentes. En el norte, el Cártel de Juárez, dirigido por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien hizo del tráfico aéreo un arte y multiplicó las ganancias como nunca antes. Los años 90 fueron el escenario de una guerra invisible. Cada cártel creó su propio ejército. Sicarios jóvenes, bien armados, fanáticos de la lealtad al jefe y dispuestos a morir, o matar, por un puñado de dólares o por miedo. Las ciudades fronterizas se convirtieron en campos de batalla. La corrupción, antes discreta, se volvió descarada. Gobernadores, alcaldes, policías, jueces, todos tenían precio o, peor aún, familia en el narco. El flujo de dinero era tan enorme que ya no se podía ocultar. Los bancos se llenaron de efectivo. Las mansiones brotaban en zonas exclusivas. El narco no era solo un fenómeno rural, era un poder paralelo que moldeaba elecciones, financiaba campañas y repartía justicia a su manera. La violencia se disparó. Ajustes de cuentas, secuestros, desapariciones masivas. Los cárteles aprendieron rápido. La prensa era un enemigo, así que los periodistas comenzaron a morir. Los periódicos dejaron de cubrir ciertos temas por miedo. La gente vivía entre rumores, balaceras y noticias censuradas. México se convirtió en un país de silencios obligados. Pero lo que más cambió fue el propio sistema. El narco, que antes pagaba a políticos para sobrevivir, empezó a infiltrarse en las instituciones. No solo compraban a policías, empezaron a colocar a sus propios hombres en cargos públicos, en las fiscalías, en los ayuntamientos. Nacía el narcopoder. El negocio, mientras tanto, evolucionaba. Ya no se trataba solo de drogas. Los cárteles expandieron su portafolio. Secuestro, extorsión, trata de personas, huachicol. Todo lo que generara ingresos servía. Las células criminales crecieron como franquicias, descentralizadas y autónomas, difíciles de controlar o exterminar. La impunidad era norma. Los capos, conscientes del riesgo de figurar demasiado, buscaron perfiles bajos, pero algunos no pudieron evitar el brillo mediático. El Chapo Guzmán, por ejemplo, se volvió leyenda gracias a sus fugas espectaculares y su habilidad para negociar con todos, autoridades, rivales, hasta Hollywood. Su imagen se convirtió en mito, un Robin Hood moderno para unos, un monstruo sin alma para otros. La respuesta oficial fue caótica. Los gobiernos prometieron guerra frontal pero sin estrategia real. La policía y el ejército lanzaron operativos que muchas veces terminaban en masacres o peor, fortaleciendo a algún bando. La llamada guerra contra el narco, iniciada oficialmente en 2006 por el presidente Felipe Calderón, solo aceleró la fragmentación. Las muertes se multiplicaron. Los desaparecidos se contaban por decenas de miles. El país vivió y vive una crisis humanitaria. Familias completas arrasadas, pueblos enteros desplazados. Fosas clandestinas aparecieron por todas partes. El miedo se volvió rutina. A pesar de las capturas espectaculares, los narcos se adaptaban como virus. Caía un jefe, surgían 3 nuevos. La sangre nunca dejó de correr. Pero mientras la violencia se apoderaba de los titulares, el verdadero drama era más profundo. La infiltración institucional. El narco había penetrado tan hondo que muchos crímenes jamás se investigaban. Los casos más sonados eran cortinas de humo. La ley era un arma para el mejor postor. Sin embargo, la sociedad mexicana no se resignó. Surgieron colectivos de madres buscadoras, periodistas valientes, ONGs que desafiaron amenazas y silencios. La gente empezó a contar sus propias historias, a exigir justicia, a buscar a sus desaparecidos cuando el Estado no quería hacerlo. Un país entero, herido pero no vencido. El narco, por su parte, también se sofisticó. Usó tecnología, criptomonedas, túneles de alta ingeniería, submarinos, drones. Formó alianzas transnacionales, con mafias europeas, asiáticas, africanas. México dejó de ser solo un país de paso.
se convirtió en productor, exportador y mercado interno. El tráfico de fentanilo, la nueva plaga, hizo aún más ricos y peligrosos a los cárteles. El dinero, lavado a través de bancos, inmobiliarias y hasta iglesias, fluye sin control aparente. La frontera entre legalidad e ilegalidad es cada vez más borrosa. Hoy la guerra sigue. Sinaloa y Jalisco, dos monstruos modernos, se disputan rutas y plazas con una ferocidad inédita. Los Zetas mutaron en decenas de grupos menores, cada uno más brutal que el anterior. Las autoridades anuncian detenciones, pero la realidad es que el sistema que protegía al narco en los 80 no solo sigue, sino que ha aprendido a sobrevivir a presidentes, partidos y reformas. La historia del narco en México es la historia de un país que no quiso o no pudo enfrentar la raíz del problema: la desigualdad, la corrupción, la complicidad política. El narco no es solo violencia ni solo negocio. Es una herida que atraviesa a generaciones, una sombra que transforma la cultura, la música, la vida cotidiana. Al final, lo que comenzó como una alianza secreta en Guadalajara se transformó en una guerra civil de baja intensidad, con millones de víctimas directas e indirectas. Una guerra donde el Estado y el crimen organizado a veces se confunden, donde la línea entre policía y sicario es tan delgada que da miedo. Y aún así, en medio de tanto dolor, queda la esperanza. La resistencia de quienes no callan, la memoria de los caídos, el coraje de quienes buscan a sus desaparecidos. Porque si algo ha enseñado la historia es que los monstruos, por poderosos que parezcan, no son eternos. El país que el narco compró todavía puede ser recuperado. Pero para eso primero hay que mirar el horror de frente. La guerra contra el narco, que comenzó como una lucha de poder entre cárteles y terminó convirtiéndose en una pesadilla nacional, dejó cicatrices que marcan cada rincón de México. Las heridas no solo se ven en los noticieros o en los campos de batalla urbanos. Están en las familias rotas, en las historias que nadie quiere contar, en la vida cotidiana de millones de personas que aprendieron a vivir entre balaceras, amenazas y silencios impuestos por el miedo. A medida que la violencia se volvía rutina, las reglas del juego cambiaban. Los viejos códigos de honor, si es que alguna vez existieron, fueron reemplazados por la lógica fría del dinero y el terror. Sicarios adolescentes, niños reclutados a la fuerza, mujeres desaparecidas y comunidades enteras desplazadas se volvieron parte del paisaje. La guerra no distinguía edad, género ni clase social. Nadie estaba realmente a salvo. En los primeros años del nuevo siglo, la guerra parecía no tener fin. El Estado apostó por la militarización, sacando al ejército a las calles. Se prometieron grandes golpes, capturas espectaculares, cabezas de cártel tras las rejas o muertos. Pero la realidad era mucho más compleja. Cada capo caído generaba nuevas luchas internas, cada operativo nuevas alianzas y traiciones. La estructura criminal mutaba, se adaptaba, encontraba siempre la forma de sobrevivir. La corrupción, lejos de disminuir, se hizo más sofisticada. Si antes el narco pagaba sobornos a policías locales o judiciales, ahora financiaba campañas electorales, colocaba candidatos a modo, controlaba sindicatos, transportistas, empresas. El dinero de la droga se infiltró en los circuitos legales, volviéndose invisible, respetable, incluso aspiracional en algunos sectores. Mientras tanto, la sociedad aprendía a sobrevivir. Surgieron redes de autoprotección, pueblos que organizaron rondas comunitarias, barrios que impusieron sus propias leyes, ciudadanos que preferían no hablar, no mirar, no denunciar. La autocensura se normalizó. En muchas regiones el silencio era la única defensa posible. Pero también surgieron historias de resistencia. Colectivos de madres buscando a sus hijos desaparecidos, periodistas que siguieron contando la verdad a pesar de las amenazas, jóvenes que transformaron su dolor en arte, en denuncia, en memoria. El narco no pudo callar todas las voces. En las calles, en los muros, en la música y en los libros, comenzó a gestarse otra narrativa, la de quienes se niegan a ser solo víctimas. A nivel internacional, la presión aumentaba. Estados Unidos exigía resultados, pero seguía siendo el mayor consumidor de drogas y la principal fuente de armas ilegales que alimentaban la guerra. Europa y Asia se convirtieron en nuevos mercados para la droga mexicana. El narco se globalizó, aprendió a mover dinero con criptomonedas, a usar redes sociales para reclutar, a corromper autoridades en otros países. La imagen de México en el mundo quedó marcada por la violencia,
pero también por la capacidad de adaptación de su gente. Surgieron movimientos por la paz, marchas multitudinarias, campañas para cambiar la política de drogas, exigir justicia, reconstruir el tejido social. En lo político, los cambios de gobierno no trajeron la paz prometida. Los presidentes iban y venían, cada uno con su propio plan maestro, cada uno prometiendo acabar con los cárteles de una vez por todas. Pero la raíz del problema era mucho más profunda. Pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, instituciones débiles y, sobre todo, una cultura de impunidad que permitía a los poderosos hacer y deshacer sin consecuencias. Las promesas de seguridad se volvieron rutina electoral. Se construyeron nuevas cárceles, se implementaron tácticas de vigilancia, se crearon cuerpos de élite y fiscalías especializadas. Pero en las calles, en las zonas rurales y en las colonias populares, poco cambiaba. La violencia seguía ahí, reinventándose, ocupando los vacíos que dejaba el Estado. Al mismo tiempo, el narco encontró nuevas formas de control social. Financió fiestas patronales, regaló despensas durante desastres, construyó capillas para santos populares como Jesús Malverde o la Santa Muerte. Para muchos el narco era el único que respondía cuando el gobierno fallaba. Se volvió parte del paisaje, una especie de poder alternativo con sus propias reglas y recompensas. Las generaciones más jóvenes crecieron viendo narcoseries, escuchando corridos tumbados, normalizando el lujo rápido y la vida corta. Para algunos, el sueño ya no era ser médico o ingeniero, sino jefe de plaza, comandante o influencer del narco. La cultura criminal penetró hasta el lenguaje, la moda, la música. Pero en medio de todo esto, también creció la conciencia crítica. Movimientos de jóvenes, feministas, indígenas y organizaciones de derechos humanos empezaron a exigir otra narrativa. Se multiplicaron los espacios de memoria, murales en barrios populares, festivales por la paz, documentales, libros y podcasts que denunciaban las heridas abiertas y exigían justicia. Algunas regiones lograron resistir al narco organizándose desde abajo, recuperando tierras, reconstruyendo comunidad. En otras, la violencia se convirtió en una pesadilla diaria, pero nunca terminó de matar la esperanza. Porque México, a pesar de todo, nunca dejó de buscar la vida. La tecnología cambió las reglas del juego. El control de información, el espionaje digital, el acceso a redes privadas, el uso de drones, la manipulación de redes sociales para sembrar miedo o propaganda. El narco se volvió más sigiloso y más violento a la vez, pero la sociedad también aprendió a organizarse en línea. Redes de alerta ciudadana, plataformas para buscar desaparecidos, canales alternativos de denuncia. Mientras los grandes capos caían, el Chapo extraditado, Z40 capturado, el Mencho escondido, la estructura del crimen se hacía más fragmentada, menos visible pero igual de letal. El Estado mexicano, atrapado entre la presión internacional y la corrupción interna, seguía sin encontrar la salida. Los efectos de esta guerra se sienten en todos los niveles. La economía informal creció. Millones de jóvenes quedaron fuera del sistema educativo y laboral. La migración hacia Estados Unidos aumentó. Los desplazados internos suman cientos de miles. Los que cruzan la frontera buscando refugio, millones. El tejido social se resintió, pero también mostró una capacidad de resiliencia única. Las abuelas que crían nietos huérfanos, los maestros que enseñan en medio de balaceras, los médicos que atienden a heridos de guerra urbana, los niños que juegan a ser soldados pero sueñan con una vida sin miedo. El narco, lejos de desaparecer, se adaptó a cada cambio. Cuando una ruta se cerraba, habría otra. Cuando un jefe caía, surgía un nuevo liderazgo. Cuando el Estado intentaba recuperar el control, negociaban treguas temporales o simplemente corrompían a los responsables de hacer justicia. Hoy la lucha sigue. El futuro es incierto, pero no está escrito. El país que sobrevivió al auge del narco, a la guerra interminable, al dolor y la traición, es el mismo que cada día inventa nuevas formas de resistencia y de esperanza. No hay soluciones mágicas. La paz no vendrá de un solo arresto, ni de una política dictada desde el extranjero. Requiere una transformación profunda, reconstruir la confianza, invertir en educación, romper el ciclo de impunidad, escuchar a las víctimas, sanar la memoria colectiva. México está marcado por el narco, pero no está condenado a ser solo tierra de violencia.
La historia está llena de héroes anónimos, de gestos pequeños pero poderosos, de luchas que parecen imposibles hasta que suceden. Las cicatrices están ahí para recordarnos el precio de la indiferencia, la fragilidad de la justicia, la urgencia de actuar, la resistencia cotidiana, la memoria, la solidaridad entre quienes sufren y quienes luchan, son la semilla de un futuro distinto. El narco fue capaz de comprar políticos, policías, empresas, hasta parte del alma nacional. Pero no pudo comprarlo todo. No pudo apagar del todo la dignidad, la alegría, la capacidad de soñar. Así termina esta serie, pero la historia sigue. México tiene por delante el desafío de recuperar lo perdido, de mirar el horror de frente y, sobre todo, de elegir la vida. Porque la guerra no la ganó el narco, tampoco la ganó el Estado. Queda por ver quién ganará el futuro. La historia del narco en México no es solo una crónica de sangre y traición. Es también un espejo donde el país se ve obligado a confrontar sus propias contradicciones. A estas alturas, nadie puede decir que la guerra terminó. Las heridas siguen abiertas, los nombres cambian, pero el conflicto persiste, adaptándose a los tiempos y a las nuevas generaciones. Y sin embargo, en medio del caos y el dolor, México también se reinventó. El narco, que alguna vez fue tema tabú, hoy invade todas las formas de cultura, libros, música, televisión, hasta conversaciones cotidianas. Los narcoseries arrasan en audiencias, los corridos tumbados suenan en todos los barrios, y las historias de capos son contadas y vueltas a contar, muchas veces como leyenda, a veces como advertencia, casi siempre con una mezcla de fascinación y horror. Pero detrás del mito hay una realidad mucho más cruda, que marca cada rincón del país. En el corazón de esa realidad están las familias que han perdido todo. Madres buscando hijos desaparecidos, padres que no volvieron de un secuestro, niños que crecen aprendiendo a distinguir el sonido de las balas. La cifra de víctimas se ha vuelto tan grande que, para muchos, dejó de ser noticia. Pero para quienes lo viven día a día, el dolor no tiene fecha de caducidad. Las generaciones más jóvenes, bombardeadas por la narrativa de la vida fácil del narco, a menudo no conocen otra cosa. En muchos pueblos, el único referente de éxito parece ser el que lleva cadena de oro y camioneta blindada. Pero en esa cultura del atajo, del riesgo y del dinero rápido, también se esconde una trampa mortal. Porque la violencia, tarde o temprano, se cobra todas sus deudas. La normalización de la guerra ha dejado huellas profundas. Escuelas cerradas, mercados vacíos, comunidades desplazadas, pueblos fantasmas. Hay regiones donde el Estado nunca regresó, y la ley del narco es la única que se respeta. Pero incluso allí, la gente resiste. La vida se abre paso entre el miedo y la rutina, entre el silencio y la esperanza. En los últimos años, nuevos desafíos han surgido. La pandemia de COVID-19 expuso aún más las desigualdades, debilitó las instituciones y dio al narco una oportunidad de ganar legitimidad distribuyendo despensas, ofreciendo empleos, incluso imponiendo cuarentenas. Pero también fortaleció la solidaridad local, las redes de apoyo vecinal, el trabajo de quienes, sin armas ni poder, siguen apostando por la comunidad. El papel de la tecnología ha cambiado el tablero. El narco ha perfeccionado el uso de redes sociales, apps de mensajería y pagos digitales para organizar sus operaciones, reclutar jóvenes, sembrar miedo o influir en la opinión pública. Las noticias falsas, la propaganda y los vídeos virales forman parte de una guerra silenciosa donde la verdad es cada vez más difícil de distinguir. A la vez, la sociedad civil ha aprendido a usar la tecnología para defenderse. Plataformas de búsqueda de desaparecidos, grupos de alerta ciudadana, periodismo independiente, iniciativas de memoria digital. México es hoy un país hiperinformado y a la vez profundamente desconfiado, donde cada día se libra una batalla por el sentido de la realidad. En el plano internacional, México sigue bajo presión. Estados Unidos continúa siendo el mayor mercado y el principal proveedor de armas para los cárteles. La cooperación binacional va y viene según los intereses políticos del momento, pero rara vez ataca las raíces profundas del problema: la demanda, la desigualdad, la impunidad. Europa y Asia, convertidos en nuevos destinos de la droga mexicana, han traído retos distintos, alianzas inesperadas y la globalización definitiva del crimen organizado. Pero mientras los grandes intereses juegan su partida, la vida cotidiana sigue.
Millones de mexicanos cruzan la frontera cada año buscando una oportunidad, una vida sin miedo, un sueño que muchas veces termina en deportación, explotación o muerte. La migración alimentada por la violencia y la falta de futuro es otra de las cicatrices que el narco ha dejado en la piel del país. Sin embargo, hay señales de esperanza. El movimiento de las madres buscadoras ha demostrado una fuerza y una dignidad indestructibles, logrando avances donde las autoridades han fallado. Los colectivos juveniles, los defensores del territorio, los periodistas que se niegan a callar, los artistas que transforman el horror en memoria, todos han construido una resistencia silenciosa pero poderosa. La justicia, aunque lenta y a veces insuficiente, empieza a responder en algunos casos emblemáticos. Se han logrado sentencias históricas, reformas legales, iniciativas ciudadanas que empujan hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. El trabajo internacional de organizaciones de derechos humanos ha colocado el tema del narco y la violencia en la agenda global, exigiendo responsabilidad a gobiernos y empresas. La cultura narco, por su parte, ha enfrentado también su propio debate. Cada vez más voces critican la romantización del crimen y la banalización de la violencia en series, canciones y redes sociales. Se multiplican las propuestas de educación alternativa, proyectos artísticos, espacios de diálogo donde se busca contar otras historias, las de quienes sobreviven, resisten, reconstruyen. Los jóvenes, aunque expuestos al riesgo y la tentación del narco, también protagonizan cambios. Muchos optan por el activismo, la educación, el emprendimiento social, el arte o el deporte como formas de desafiar el destino impuesto por la violencia. La música urbana, los grafitis, los festivales comunitarios son espacios donde se recupera el sentido de pertenencia y orgullo, lejos del culto al dinero fácil. A nivel político, el desafío sigue siendo enorme. La corrupción, la colusión y la impunidad no han desaparecido, pero la presión social y la vigilancia ciudadana han obligado a algunos cambios. Las redes sociales han expuesto escándalos, los periodistas han derribado mitos, y cada vez es más difícil ocultar lo que antes se resolvía con una llamada o un soborno. Los gobiernos, presionados por la opinión pública y los organismos internacionales, han tenido que adoptar políticas de reparación, atención a víctimas y prevención. Se discute la legalización de algunas drogas, el control de armas, la reforma policial y judicial, la necesidad de reconstruir la confianza en las instituciones. Pero el reto fundamental sigue siendo el mismo: construir un país donde la vida valga más que el miedo, donde la justicia sea real y no un privilegio, donde las nuevas generaciones puedan crecer sin cargar la herencia de la violencia. Eso implica memoria, verdad, justicia y, sobre todo, una voluntad colectiva de no ceder ante el horror. México ha aprendido que no puede depender solo de los políticos, las fuerzas de seguridad o los organismos internacionales. La reconstrucción debe ser desde abajo, desde la comunidad, desde cada persona que decide no callar, no rendirse, no olvidar. Las historias de heroísmo cotidiano, la madre que busca, el periodista que investiga, el maestro que enseña en zona de guerra, el joven que opta por el arte, son las que mantienen viva la esperanza. El futuro sigue abierto. El narco, como toda estructura de poder, sabe adaptarse. La guerra, mientras existan ganancias y desigualdad, seguirá mutando. Pero también crecen las resistencias, los aprendizajes, las redes de solidaridad. La memoria de los caídos, el ejemplo de quienes no se doblegan, son el verdadero legado de este país herido, pero nunca vencido. Más allá del miedo, México sigue de pie. Un país que, a pesar de la guerra, la corrupción y el dolor, no ha perdido su alegría, su ingenio, su capacidad de reír, de cantar, de amar. Un país que, en lo más oscuro, sigue apostando por la vida. Hoy, cuando el eco de los disparos y los titulares escandalosos parecen interminables, vale la pena recordar que la historia del narco es solo una parte, oscura, pero no única, de la identidad mexicana. Hay otra cara, la de la resistencia, la dignidad, el arte, la memoria, la solidaridad. Esa es la historia que no sale en Netflix, pero que se escribe cada día en las calles, en los pueblos, en las miradas de quienes no se rinden. El narco compró mucho, pero no lo compró todo. No compró el alma de un país que pese a todo sigue soñando. El México del narco es mucho más que una serie interminable de balaceras, operativos espectaculares y titulares sangrientos. Es también la historia de millones de personas que han aprendido a sobrevivir, a reinventarse
y a resistir en un país marcado por la violencia, pero también por la esperanza. Con el paso de los años, la guerra contra el narco se ha transformado en un conflicto más complejo, en el que se cruzan intereses políticos, económicos, sociales y culturales. Mientras el crimen organizado muta y se adapta a cada nuevo reto, la sociedad mexicana sigue enfrentando desafíos que parecen imposibles. Pero en el corazón de esa resistencia cotidiana está la vida. Porque aunque parezca increíble, en medio del miedo y la incertidumbre, la gente sigue riendo, enamorándose, construyendo, soñando. A lo largo de estas décadas, el país ha vivido etapas de terror y de relativa calma. Cada presidente llegó prometiendo acabar con los cárteles, restaurar la paz, devolver la seguridad a las calles. Se militarizó la vida pública, se endurecieron las leyes, se crearon fuerzas especiales y programas sociales para jóvenes. Sin embargo, la violencia nunca desapareció del todo. Cambió de rostro, de estrategia, de territorio. Los cárteles se fragmentaron, se diversificaron y aprendieron a operar como corporaciones globales. Controlan rutas internacionales, invierten en negocios legales, lavan dinero en casinos, inmobiliarias, hasta en equipos de fútbol. Sus líderes son tan anónimos como famosos. Algunos prefieren el bajo perfil, otros buscan la fama y el mito. El narco ya no es solo un criminal. Es un actor político, económico y cultural de peso. Las nuevas tecnologías han revolucionado el negocio y la vida diaria. Los cárteles utilizan redes sociales para sembrar miedo, reclutar jóvenes, exhibir poder. Han llevado el narco soft power al extremo. Financian eventos deportivos y musicales, promueven fiestas populares, controlan mercados digitales de drogas y armas. La frontera entre la legalidad y la criminalidad es cada vez más difusa. Al mismo tiempo, la sociedad mexicana se volvió experta en sobrevivir a la violencia. Surgieron movimientos vecinales de autoprotección, colectivos de madres rastreadoras, redes de periodistas independientes, organizaciones que denuncian, documentan y exigen justicia. La resiliencia se ha vuelto una forma de vida. Sin embargo, el precio ha sido alto. La migración interna y externa se disparó. Miles de familias abandonaron sus casas, huyendo de la guerra o de la pobreza que ésta acentuó. Los migrantes, muchas veces invisibles, recorren caminos peligrosos, cruzan selvas, desiertos y fronteras, buscando un futuro menos incierto. El narco encontró en este drama humano una nueva oportunidad. Controla rutas migratorias, extorsiona, recluta, explota. Mientras tanto, los que se quedan intentan recuperar espacios de paz. En algunos pueblos las comunidades se organizaron, recuperaron tierras, expulsaron a grupos armados, crearon sistemas autónomos de justicia y producción. En otros, la resignación y el miedo pesan más que la esperanza. La desigualdad, la falta de oportunidades y la impunidad siguen alimentando el círculo vicioso. El impacto de la guerra se siente en todos los aspectos de la vida. La salud mental es una herida abierta. Generaciones enteras crecen marcadas por el estrés, la violencia, el duelo. La educación sufre. Escuelas cerradas, maestros desplazados, jóvenes obligados a dejar de estudiar para sobrevivir. El arte y la cultura, sin embargo, se convierten en refugio y trinchera. La música, el cine, la literatura y el muralismo urbano cuentan la historia desde abajo, dando voz a quienes nunca la tuvieron. La memoria colectiva es quizás la herramienta más poderosa que ha surgido. Las familias de desaparecidos, las víctimas, los testigos, han tejido una red nacional de memoria y resistencia. Los memoriales improvisados, las marchas silenciosas, los nombres escritos en muros y plazas, son actos de rebeldía ante el olvido y la negación oficial. En el ámbito internacional, México ha aprendido a negociar en medio del fuego cruzado. La relación con Estados Unidos, siempre tensa, se mueve entre la colaboración y el reclamo mutuo. Washington exige frenar el tráfico de drogas y migrantes. México reclama el control de armas y la corresponsabilidad.
La cooperación, cuando existe, suele ser reactiva y fragmentada. Europa y Asia se han convertido en nuevos destinos y aliados, pero también en nuevos campos de batalla. El narco mexicano exporta droga, pero también su modelo de negocios. Corrupción, violencia, capacidad de infiltrarse en instituciones débiles. El fenómeno ya no es solo nacional, es global. En este escenario, las nuevas generaciones crecen con la paradoja de la normalización. Muchos jóvenes no conocen otro país que el de la guerra, el narco y la desconfianza. La cultura digital, los memes, los videojuegos, las series de narcos y las redes sociales han creado una especie de anestesia colectiva. El miedo convive con la risa, el dolor con la fiesta, la muerte con el éxito efímero. Sin embargo, también han surgido jóvenes líderes, artistas, activistas y científicos que buscan otra historia. El Internet ha abierto puertas para el aprendizaje, el emprendimiento, la denuncia. El país es testigo de una generación que, pese a todo, no acepta el destino impuesto por la violencia. Los retos siguen siendo inmensos. La reconstrucción del tejido social pasa por garantizar justicia, salud, educación, empleo. Por desmantelar las redes de corrupción, castigar a los responsables, proteger a quienes denuncian. Pero también por imaginar otro futuro posible. Uno en el que la vida valga más que el miedo, donde la historia del narco sea solo una advertencia, no un destino. Las víctimas, lejos de ser solo cifras, son el corazón de la resistencia. Las madres buscadoras, los padres que marchan, los hermanos que levantan altares, los niños que preguntan, los periodistas que no se rinden. Cada uno construye memoria y exige futuro. La justicia verdadera, la reparación del daño, la garantía de no repetición. Ese es el horizonte por el que luchan. Mientras tanto, el narco no descansa. Se adapta a las crisis, aprovecha los vacíos del Estado, explora nuevas rutas y mercados. Los viejos capos caen, pero surgen nuevos líderes, más jóvenes, más tecnológicos, más difíciles de rastrear. El crimen organizado se moderniza. Usa criptomonedas, hackers, inteligencia artificial. Invierte en negocios verdes, en tecnología, en apariencia de legalidad. Pero el país, aunque herido, no se rinde. Las redes de solidaridad crecen. Las comunidades inventan formas de protegerse y cuidarse. Los artistas cuentan nuevas historias. Las víctimas se organizan y exigen verdad. La justicia aún es lejana, pero la exigencia es cada vez más fuerte. En medio de la tormenta hay pequeñas victorias. Pueblos que recuperan la paz. Sentencias históricas, leyes que protegen a los más vulnerables, colectivos que logran encontrar a sus desaparecidos. Son avances frágiles, pero reales. Son el recordatorio de que el futuro todavía se puede escribir. El país que el narco intentó comprar sigue resistiendo. A pesar de la sangre, del dolor, del cansancio, hay vida después del miedo. La historia no termina con los capos ni con los gobiernos. Sigue en cada persona que decide no callar, no rendirse, no olvidar. México es, al final, un país de contrastes, donde la tragedia convive con la alegría, el horror con la ternura, la muerte con la fiesta. La guerra dejó cicatrices, pero también forjó una identidad colectiva más fuerte, más consciente, más decidida a no repetir los errores del pasado. Los próximos años serán decisivos. La batalla por la justicia, por la verdad, por la memoria continúa. El narco, por poderoso que sea, no es invencible. La corrupción, por arraigada que esté, no es eterna. El dolor, por profundo que parezca, no borra la esperanza. Así termina esta serie. No con un final feliz, pero sí con una promesa. La de un país que, a pesar de todo, sigue eligiendo la vida. Que se niega a ser solo víctima y se atreve a soñar con un futuro distinto. Un país que no olvida, que resiste y que, desde abajo, desde las calles y los hogares, está reconstruyendo el sentido de comunidad, de justicia, de dignidad. Más allá del narco, más allá del miedo, México sigue siendo tierra de esperanza. El relato del narcotráfico en México es una historia que parece no tener fin. Después de décadas de violencia, corrupción y pérdidas irreparables, el país se enfrenta hoy a un legado complejo y lleno de contradicciones. No es solo un problema de criminalidad,
Es una cuestión estructural que atraviesa todos los niveles de la sociedad y del Estado. Los cárteles, que en los años 80 y 90 parecían casi monolíticos, han mutado en organizaciones fragmentadas, dinámicas y multifacéticas. Ya no solo controlan rutas de droga, sino que están presentes en una variedad de actividades ilícitas, desde la extorsión hasta la trata de personas, pasando por el tráfico de armas y la infiltración en sectores legales. Una de las grandes transformaciones es la globalización del fenómeno. México dejó de ser solo un país de tránsito para convertirse en productor, distribuidor y consumidor. Las alianzas con organizaciones criminales internacionales han extendido el alcance del narcotráfico más allá de sus fronteras, generando un impacto global. Europa, Asia y África son nuevos escenarios donde se libran batallas silenciosas y donde el modelo mexicano sirve como ejemplo, para bien o para mal, de cómo operar en el crimen organizado. En este contexto, la relación con Estados Unidos sigue siendo clave y problemática. Por un lado, Washington es el principal mercado consumidor y proveedor de armas. Por otro, ha ejercido presión política y militar que en ocasiones ha tenido efectos contraproducentes. La colaboración en materia de seguridad ha oscilado entre momentos de cooperación efectiva y periodos de tensión diplomática. La sociedad mexicana, por su parte, ha mostrado una enorme capacidad de adaptación y resistencia. A pesar de la violencia y la impunidad, las voces críticas, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos han ganado protagonismo. Las madres buscadoras de desaparecidos, los colectivos feministas que denuncian la violencia de género ligada al narco y los periodistas valientes que enfrentan amenazas han tejido una red de resistencia y memoria que es fundamental para el futuro del país. Sin embargo, estos avances coexisten con la persistencia de un sistema de corrupción arraigado, donde las estructuras estatales a menudo se encuentran cooptadas o vulnerables. El desafío es enorme. ¿Cómo construir instituciones sólidas y transparentes en un contexto donde el poder económico y político de los carteles sigue siendo considerable? Los jóvenes representan una esperanza, pero también un reto. Crecer en un ambiente marcado por la violencia y la desigualdad crea riesgos y tensiones. Muchos buscan alternativas al narco a través de la educación, el arte y la tecnología, mientras otros sucumben a las tentaciones del dinero rápido y el poder. La digitalización ofrece nuevas herramientas para la denuncia y la organización social, pero también ha sido explotada por las redes criminales para expandir su influencia. La cultura narco, que en su momento sirvió para alimentar mitos y estereotipos, hoy es objeto de debate y cuestionamiento. Se multiplican las propuestas para contrarrestar su banalización, promoviendo narrativas alternativas que visibilizan a las víctimas y que abogan por la reconstrucción del tejido social desde una perspectiva de justicia y equidad. En el ámbito político, la lucha contra el narcotráfico sigue siendo una prioridad declarada, pero los resultados son dispares. Los cambios en las administraciones nacionales han mostrado enfoques diversos, desde estrategias de confrontación directa hasta propuestas de prevención y desarrollo social. Sin embargo, la complejidad del fenómeno exige políticas integrales y sostenidas, que aborden las causas profundas y no solo los síntomas. El sistema judicial enfrenta enormes desafíos para impartir justicia de manera efectiva. La impunidad, la violencia contra operadores judiciales y la desconfianza ciudadana complican la tarea. La reforma legal, la profesionalización de las fuerzas de seguridad y la protección a víctimas y testigos son ejes fundamentales para avanzar. Además, la pandemia de COVID-19 introdujo nuevas variables en este panorama. La crisis sanitaria y económica exacerbó las desigualdades y debilitó las capacidades estatales al tiempo que modificó las dinámicas del narcotráfico. Algunos grupos criminales aprovecharon la coyuntura para expandirse en territorios y negocios, mientras la atención pública y política estuvo concentrada en la emergencia sanitaria. La recuperación posterior plantea la oportunidad de repensar estrategias y de fortalecer la cohesión social, con un enfoque que priorice la inclusión, la justicia social y la resiliencia comunitaria. El futuro del país dependerá en gran medida de la capacidad de la sociedad y del Estado para enfrentar estos retos con valentía y creatividad. La memoria de las víctimas, la exigencia de justicia y la voluntad colectiva serán elementos clave para superar la sombra del narcotráfico. México es un país de contradicciones y desafíos enormes, pero también de una rica diversidad cultural,
una juventud vibrante y una historia de resistencia. El legado del narco no define su destino, aunque marca su presente. Finalmente, esta historia que hemos contado no es solo un relato de violencia, sino también una crónica de esperanza y transformación. El camino hacia la paz y la justicia es largo y tortuoso, pero está lleno de pequeñas victorias y de gestos cotidianos que construyen un México mejor. El desafío es grande, pero el país tiene la fuerza para enfrentarlo. Porque al final, más allá del miedo y la sombra del narco, México es un pueblo que no se rinde. México lleva décadas cargando una pesada herencia que no solo habla de violencia y muerte, sino también de resiliencia y transformación. La historia del narcotráfico, con todos sus horrores, ha dejado una marca indeleble en la identidad nacional. Sin embargo, esta herencia no es solo un lastre, también es un llamado a la acción, una invitación a mirar hacia adelante y buscar un futuro diferente. El narco, que comenzó como un negocio clandestino limitado a ciertas regiones, hoy se ha convertido en un fenómeno multifacético que atraviesa toda la sociedad. Desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades, su influencia se siente en la política, la economía, la cultura y la vida cotidiana. Pero también ha provocado el surgimiento de movimientos ciudadanos que exigen justicia, transparencia y un cambio profundo. Uno de los legados más dolorosos es el de los desaparecidos. Miles de personas que fueron arrebatadas a sus familias sin dejar rastro, víctimas de un sistema que muchas veces prefirió la impunidad al esclarecimiento. La lucha de las madres buscadoras se ha convertido en un símbolo de resistencia y dignidad, y su trabajo ha visibilizado la magnitud de esta tragedia nacional. Este fenómeno ha puesto en evidencia las fallas de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades ha generado desconfianza y ha llevado a que la sociedad tome en sus manos la tarea de buscar la verdad. La memoria colectiva se ha convertido en un acto de justicia y un mecanismo para impedir que la historia se repita. La cultura también ha sido un vehículo para procesar y denunciar la realidad del narcotráfico. La música, especialmente los corridos y más recientemente los corridos tumbados, cuentan historias de poder, violencia y resistencia. Sin embargo, este género enfrenta críticas por glorificar a figuras criminales, lo que genera un debate sobre el impacto social de estos relatos. Por otro lado, la literatura, el cine y el arte han ofrecido espacios para reflexionar sobre las causas y consecuencias del narco. Documentales, novelas y exposiciones buscan humanizar a las víctimas, cuestionar la violencia y proponer alternativas. Estas expresiones culturales son fundamentales para comprender el fenómeno en toda su complejidad y para fomentar una cultura de paz. En el terreno político, el reto es mayúsculo. La corrupción y la impunidad siguen siendo obstáculos que impiden un combate efectivo al narcotráfico. Aunque se han logrado avances como la creación de nuevas instituciones y reformas legales, la desconfianza en las autoridades persiste. La transparencia y la rendición de cuentas son demandas crecientes de una ciudadanía que no quiere más promesas incumplidas. El fortalecimiento de las instituciones requiere no solo recursos, sino un cambio cultural profundo que elimine las redes de complicidad y favoritismos que han permitido que el narco penetre en el aparato estatal. La participación ciudadana, la vigilancia social y la educación son herramientas esenciales para lograrlo. La sociedad civil ha mostrado un enorme potencial para influir en este cambio. Movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y colectivos ciudadanos trabajan en la prevención de la violencia, la atención a víctimas y la promoción de la justicia. Sus esfuerzos demuestran que la transformación es posible cuando la comunidad se organiza y exige respeto a sus derechos. Las nuevas generaciones, en particular, son claves para el futuro. Muchos jóvenes participan activamente en proyectos culturales, sociales y tecnológicos que buscan construir un México diferente. A pesar de las dificultades, mantienen viva la esperanza y la convicción de que otro país es posible. En el ámbito internacional, la colaboración sigue siendo fundamental. La lucha contra el narcotráfico requiere un enfoque integral que incluya la reducción de la demanda en los países consumidores, el control efectivo de armas y la cooperación judicial. México y Estados Unidos, en particular, enfrentan el desafío de coordinar esfuerzos sin que estos se conviertan en disputas políticas o en intervenciones desbalanceadas. Además, la globalización del narcotráfico implica que la comunidad internacional debe asumir un compromiso conjunto para enfrentar un fenómeno que trasciende fronteras.
La cooperación multilaterales, la capacitación de autoridades y el intercambio de información son herramientas indispensables para avanzar. El narcotráfico ha transformado la vida cotidiana, pero también ha impulsado una profunda reflexión sobre la justicia, la memoria y la reconciliación. Reconocer el dolor es el primer paso para sanar. Escuchar a las víctimas, proteger sus derechos y garantizar que no se repitan las violaciones es una responsabilidad colectiva. Los procesos de reparación y reconstrucción social deben ir acompañados de educación en derechos humanos, promoción de la paz y fortalecimiento del tejido comunitario. Solo así será posible desactivar la violencia estructural que alimenta el ciclo del narco. El futuro de México depende de la voluntad política y social para construir un país donde la justicia y la equidad sean la norma, no la excepción. Es imprescindible fomentar la inclusión, el desarrollo económico y la educación, especialmente en las regiones más vulnerables, para ofrecer alternativas reales a la violencia y la delincuencia. Además, es necesario fortalecer la cultura de la legalidad y promover una ética pública que rechace la corrupción y la impunidad. La participación activa de todos los sectores, desde el gobierno hasta las comunidades, es clave para lograr estos objetivos. El desafío es grande, pero no insuperable. La historia del narcotráfico es también la historia de un pueblo que se niega a rendirse. La dignidad, la solidaridad y el coraje de millones de mexicanos son el motor que impulsa la transformación. En esta lucha por el futuro, cada acción cuenta. Desde el trabajo silencioso de las madres buscadoras hasta las iniciativas juveniles de prevención, cada esfuerzo suma en la construcción de un México más justo y seguro. Este relato, con toda su crudeza y esperanza, nos invita a mirar hacia adelante sin olvidar, a construir puentes de diálogo y a reconocer la pluralidad de voces que conforman el país. La herencia del narco es también una oportunidad para aprender, para crecer y para reinventarse. Porque más allá del miedo y la violencia, México es un país de vida, de cultura y de esperanza. Un país que, a pesar de sus cicatrices, sigue soñando y luchando por un futuro digno.